Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Mi nombre es Javier Atencia y soy el encargado de coordinar este podcast que se llama Hablando se entiende la ciencia. Creo que el nombre lo explica todo. Vamos a intentar transmitirle conceptos científicos, investigaciones, cosas que se realizan dentro de la Universidad de Málaga, pero de una forma clara, una forma amena y para todos los públicos. Eso sí, siempre con el rigor científico adecuado y, por lo tanto, en todo momento, cuando hablemos de un tema, estaremos acompañados con científicos e investigadores de esos temas en particular. Antes de comenzar, quiero recordarles que Hablando se entiende la ciencia es un podcast que está incluido en la red de UMA Divulga Podcast, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Lo pueden encontrar en UMA Divulga, www.umadivulga.uma.es, así como en las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy vamos a tratar un tema que, si alguno asistió a la Noche Europea de los Investigadores en Málaga, tuvo ocasión de verlo en el Eduardo Con. Digo, verlo y oírlo. Bueno, pensando en todos aquellos que no pudieron asistir, aunque lo pueden ver en el canal de YouTube de UMA, tenemos aquí a las mismas personas que participaron en dicho panel, que en concreto era sobre el telescopio James Webb, una máquina del tiempo. Y voy a empezar presentándolos y ahora después entraremos ya a saco con el tema. Alberto Castro Tirado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hablando se entiende la ciencia. Encantado, para mí es un placer divulgar la ciencia y más aquí en mi tierra, Málaga. También a Francis Villatoro, que nunca nos puede faltar Francis. ¿Qué tal, Francis? Un placer también estar aquí de nuevo. Y a David García. Hola, David. Buenas tardes, encantado de estar aquí también. Sigas haciendo maquetas, ¿no? Sigo haciendo maquetas y mudanzas. Maquetas y mudanzas. Merece la pena que busquen en el canal de YouTube Hablando se entiende la ciencia, en concreto el panel sobre el telescopio, así pueden ver tu maqueta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre vosotros para que nuestros oyentes pues puedan ubicaros, y voy a empezar hablando de Alberto Castro Tirado, que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, y además de la Sociedad Astronómica de Málaga. ¿No es así, Alberto? Así es. Yo, al igual que María, que también está presente con nosotros. Es verdad, sí, bueno, es que María la tenemos online. Sí. Iba a entrar ahora con ella. Al igual que María, yo estoy en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y desde los 13 años soy miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía aquí, en mi tierra. Entonces, para mí es un placer también estar ahora presente porque con la Universidad de Málaga, en el CSIC, en el Consejo, tenemos una unidad asociada, de tal forma que el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingeniería Industrial, ese departamento es unidad asociada al CSIC y estamos haciendo trabajos conjuntos que realmente están siendo muy, muy, muy provechosos. También es responsable de la red BOTES, la red global de telescopios robóticos, ¿no? Correcto. Ese es uno de mis sueños, que llevo ya 24 años con él. Oye, y cuando una cosa dura tanto tiempo, al final un sueño no corre el riesgo de convertirse en una pesadilla. Fíjate, todavía sigue siendo un sueño. Casi, pero como ya estamos muy, muy cerca de culminar ese sueño, de hecho, sí. El último de los observatorios está de camino a Chile ahora mismo, en barco. Yo creo que para Navidad voy a tener el mejor regalo de Reyes posible, que es completar la red y con ello culminar ese sueño casi 25 años después. Otro día tenemos que hablar sobre telescopios robóticos y la función tan importante que tienen. También tenemos vía telefónica a María Caballero, que también participó en el evento de Hablando se entiende la ciencia en el Eduardo Con, en el mismo panel. María Caballero, que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estoy desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía en estos momentos en Granada. Y nada, encantada de unirme a vosotros, aunque sea por teléfono. Pues muchísimas gracias por estar, de verdad.
Bueno, licenciada en físicas en la Universidad de Barcelona, máster en astrofísica, doctora en física, trabaja sobre todo, y me parece muy interesante, en el campo de instrumentos espaciales como efectos relativistas en discos de crecimiento, agujeros negros supermasivos, estallidos de rayos gamma, o sea, todo eso que en el mundo de la astrofísica es de los que uno dice, ¿cuánto tiene que saber? Porque es de la parte más, yo diría, no solo desconocida, sino además llamativa, ¿no? Sí, además es desconocida porque son objetos que no se ven a simple vista, porque emiten en rayos X, que es un rango energético que no se puede ver con los ojos ni con los telescopios que hay en Tierra. Uno tiene que ir al espacio para observar en dichas longitudes de onda. Interesantísimo. Sí. Tenemos también a Antonio David García Gil, David para los amigos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Que bueno, él trabaja en la UMA, es técnico del Laboratorio de Física 1, me parece. Física aplicada 1. Física aplicada 1, además perteneces también a la Asociación Malagueña de Astronomía, junto con Alberto. Exactamente. Y haces unas maquetas impresionantes, que eso ya me consta. Hago un poco de todo. Soy miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía, soy técnico en el Departamento de Física Aplicada y nada, pues hago maquetas porque me gusta hacer divulgación en colegios, en centros educativos. Y lo de la maqueta lo estamos diciendo no porque haga maquetas de Castellitos, sino porque precisamente la maqueta última que ha hecho es el telescopio James Webb. O sea, si alguien sabe más o menos cuáles son las piezas que los componen, por lo menos por fuera, eres tú, ¿no? Sí. Es complicado llevar a hacer una maqueta de un aparato tan complejo, porque claro, y luego que sea articulado y que se comporte de una manera similar. Bueno, vamos al telescopio, ¿os parece? Bueno, ya quisiéramos poder ir allí. Vamos a hablar de él. Yo voy a arrancarlo con una pregunta, vosotros me podéis responder cuando queráis, pero para que también nuestros oyentes lo entiendan, ¿por qué se le llama al telescopio James Webb la máquina del tiempo? Pues básicamente porque nos permite ver el pasado. Cuando miramos a las estrellas en una noche estrellada, aquí en Málaga no siempre es fácil de hacerlo porque estamos en una gran ciudad, pero bueno, cuando vamos al campo y vemos la noche estrellada, las estrellas las estamos viendo como eran, como la luz que estamos viendo de esas estrellas es una luz que surgió de esas estrellas hace muchísimo tiempo, cientos de años, hasta miles de años, en las estrellas que vemos a simple vista. Lo que permiten los telescopios es ver objetos muy débiles que a simple vista no podemos ver, que están muy, muy lejos. Y entonces el telescopio James Webb nos permitirá ver, de hecho, las primeras galaxias, las primeras estrellas y objetos que realmente estamos viendo como eran en el pasado. Pero no solo eso, sino que además los telescopios nos permiten ver todo el recorrido de la vida de los objetos astrofísicos. Podemos ver objetos astrofísicos en diferentes etapas de su vida y con eso reconstruir toda la vida. No solo ver el pasado de un objeto, por ejemplo, como el Sol, sino también ver objetos que son el futuro de lo que será el Sol. Así que los telescopios nos permiten ver tanto el pasado como el futuro. Son máquinas del tiempo realmente interesantes y fascinantes. María, para un trabajo como el tuyo, una investigación dentro de lo que son por ejemplo, los agujeros negros supermasivos, los estallidos de rayos gamma, supongo que la aparición, la puesta en escena del telescopio James Webb será una fuente inimaginable de información, ¿no? Exactamente, porque al observar el telescopio James Webb tiene dos particularidades. La primera de ellas es que tiene debido a que es capaz de observar en el infrarrojo, tiene una resolución espacial extraordinaria que es mucho mayor que la de Hubble y la de cualquier telescopio que tenemos actualmente en Tierra, tanto en Tierra como en el espacio. Y además tiene mucha sensibilidad de observar objetos lejanos y también o cercanos, pero que están ocultos por polvo intergaláctico, por polvo que hay en la trayectoria entre el objeto emisor y nosotros. Y normalmente, por ejemplo, los agujeros negros o objetos muy energéticos suelen estar localizados muy lejos de nosotros. Y por lo tanto hay una gran trayectoria hacia ellos y hay mucho polvo entre medias, y por eso es muy interesante para observar dichos objetos, porque nos permite adentrarnos a través de dicha columna del polvo y estudiar esos objetos que de otra manera a otras longitudes de onda estarían oscurecidos. Hablando de eso, longitudes de onda, Alberto, el telescopio, mucha gente cuando piensa en un telescopio, por defecto piensa en un telescopio óptico, el que lo que ve es la luz visible.
En este caso, el telescopio James Webb tiene bastantes capacidades en el sentido de que puede ver en distintas longitudes de onda. Correcto. ¿Cuáles son así? ¿Nos podrías explicar algunas y cuál es la utilidad que tiene para un científico? En concreto para un astrofísico. Claro, aparte de cubrir el rango que nosotros llamamos el infrarrojo cercano, que ese también es accesible desde la alta montaña, que llega hasta las 2,4 micras en términos de longitud de onda, después del óptico, puede penetrar mucho más allá y llega hasta los 10-12 micrones, con lo cual puede ver una parte de la radiación infrarroja que nos está prohibida desde Tierra. Entonces, eso ya de por sí, como ha dicho María, es una gran ventaja y que nos permite penetrar aún más en esas regiones oscurecidas, como puede ser las nubes moleculares que están en la Vía Láctea, y de hecho ha sido esa capacidad la que me ha permitido observar el día 20 de octubre, a petición de una gran cantidad de astrónomos, una de los mayores estallidos de rayos gamma que llegó a la Tierra el día 9 del mes pasado, de octubre, y que ha sido el mayor estallido de rayos gamma que hemos podido registrar en los últimos 14-15 años. La presión era tal para que el James Webb apuntara a esa explosión que el director científico accedió a la petición de decenas de astrónomos y el 20 de octubre pudo apuntar Webb y registrar esa caída de rayos gamma que está por detrás de la Vía Láctea, con lo cual es difícil de ver desde Tierra y tomar un espectro de muy alta calidad y único. ¿Y cómo se distribuye en el tiempo del uso? Es decir, al igual que con otros telescopios, por ejemplo, tú tenías el proyecto Aurora, me parece que era, ¿no? Sí, había un proyecto en el que Gloria. Mira, estaba cerca, Aurora y Gloria. Gloria. La memoria ya me falla a cierta edad. Bueno, la cuestión es que había a disposición de la gente por tramos horarios y demás la posibilidad del uso de esos telescopios. Evidentemente este no tiene nada que ver con eso, pero ¿hay alguna forma o preferencias, por ejemplo, para elegir una zona del universo? ¿Se puede solicitar por parte de los investigadores que apunte a tal sitio? ¿Cómo va eso? O digamos, llega lo que llega y con eso ya tienen todos los científicos. No, claro. El problema de este tipo de telescopios espaciales es que el campo de visión es tan pequeño que solamente pueden apuntar a zonas muy restringidas del cielo. En el caso concreto del Webb, existe un programa de tiempo garantizado y un programa de tiempo también invitado al cual los astrónomos pueden acceder siempre en concurrencia competitiva, de tal forma que aproximadamente un año antes de su lanzamiento se anunció que había disposición para hacer el tiempo de observación y muchos astrónomos mandaron propuestas de las cuales pues solamente un reducido porcentaje fueron exitosas. La peculiaridad que tiene el Webb es que los datos, creo que casi todas las observaciones, si no todas, son públicos de inmediato. Y eso es bueno, porque entonces todos los científicos pueden acceder a los datos y sacar el máximo partido. Sí, Alberto, un segundo. Ahora ha sido noticia, fue de hecho esta semana en la revista Nature, de que solamente el 70% de los datos que está suministrando el James Webb son datos que tienen una restricción de un año, tienen un embargo de un año. Sí, el 70%, y solamente el 30% está siendo público de manera inmediata. Entonces la NASA está planteando de que ahora mismo ese ritmo que había de salir imágenes prácticamente todas las semanas, que ahora mismo se ha parado y ahora sale muy de cuando en cuando, la NASA lo quiere recuperar y quiere cambiar esa normativa. Y salía en Nature esta misma semana esa idea, ¿no? Sí, que tengo entendido que también quieren evitar esa precipitación a la hora de publicar, ¿no? Sí. Exactamente. Bien, yo iba a preguntar, y yo creo que es aquí el matemático, Francis, el doctor en matemática, el que nos va a consultar seguro. ¿Qué volumen de datos se transmite el telescopio James Webb? Vamos a poner en unidad de tiempo, ¿no? Venga, pues en un mes o en un día, no sé, como el volumen puede ser muy grande. La verdad es que ahora mismo no lo sé, no sé la cantidad de datos que transmite, pero básicamente son imágenes, las imágenes son grandes, son de buena resolución, pero tampoco pensemos que es una barbaridad de datos, ¿no? Ahora mismo hay parte de la red de espacio profundo dedicada a mantener al James Webb y poder recoger sus datos cuando los envíe, con lo que prácticamente cada vez que el James Webb observa un trozo de cielo, almacena memoria y puede ya reenviarlo, porque hay un protocolo para garantizar de que se pueda haber un flujo continuo. Pero ahora mismo no recuerdo cuánto es la cantidad. Obviamente son imágenes grandes y es mucha información, pero tampoco hay que pensar que es algo exagerado.
La gran limitación aquí, obviamente, es el tema de la antena, la potencia de la antena y la capacidad con la que se puede transmitir Claro. hasta la Tierra, que eso supone ciertas limitaciones, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta antes de que entremos a hablar de que ha descubierto ya el telescopio y todas estas cosas que supongo que nuestra audiencia está esperando. Y voy a hacer una pregunta que seguramente sea David García que mejor nos la responda. ¿Cuáles son las dimensiones del telescopio para que nos hagamos una idea? La dimensión del telescopio depende de lo que estemos El hablando. conjunto, bueno, como tú quieras, si tú te lo conoces a fondo, como si lo hubieras fabricado tú. Lo que es el escudo térmico, los 5 escudos térmicos, porque son 5 escudos, tienen unas dimensiones de una cancha de tenis. Es bastante grande. Esos son los escudos térmicos. Y luego lo que es el panel, si no recuerdo mal, eran 6,5 metros de diámetro. Que es el panel, lo que todo el mundo ha visto, que son los espejos dorados. Son unos 6,5 metros. Y claro, el peso es brutal. O sea, que la dimensión es un cacharro bastante grande. Es una cancha de baloncesto. Meterla todo, plegarla entera, meterla a un Ariane y que salga todo bien, es un... Hablando de chapado en oro, el día del evento de Hablando se entiende la ciencia, hubieron muchos niños curiosos y además preguntaban si era de oro, pero la cuestión es que en el J-Way es de oro. En la maqueta sé que no. La maqueta no. Porque si no... Pero lo que es el telescopio sí que está cubierto Sí, de oro. es de ¿verdad? oro. Y aquí cojo una cosa que escuché en Nauca que me gustó mucho, que lleva un huevo de oro. Y lo dijo un compañero de Francia allí en Nauca, y es que lleva, creo que eran 68 gramos de oro, que es lo que pesa un huevo de oro de gallina macizo. Tú sabes la ambigüedad de lo que has dicho, ¿no? Sí, lo dijeron con esa ambigüedad. intención. Entonces, claro, lleva esos gramos de oro están repartidos en todos los espejos, ¿no? 68 gramos. Sí. Es una capa por encima de los espejos son de berilio, es un material que se utiliza mucho en aeronáutica por su resistencia, por su poca dilatación en las variaciones de temperatura y demás. Y claro, lo que lleva encima es una fina capa de oro. Y la capa de oro viene a hacer alusión a lo que ha dicho antes Alberto, que no es oro porque quede bonito ni que esté de moda, es porque es que refleja el 99,9% de la luz infrarroja que recibe. Ajá. Bueno, María, una pregunta a ti que vamos a empezar a hablar ya de cuáles son las primeras imágenes y cuáles son las más llamativas y qué ha supuesto en el poco tiempo que lleva el telescopio en el espacio, pues ya para la ciencia. De lo que hasta ahora ha ofrecido el telescopio, ¿cuál es o qué es lo que más te ha impactado o más útil ha sido para ti? Ajá. Bueno, ha habido muchas imágenes impresionantes que me han llamado la atención por el nivel de detalle de la gran resolución espacial que puedes distinguir, la mínima mota de montañita de polvo que puede haber en las nebulosas y también en las galaxias, que tienen una apariencia bastante diferente de lo que veíamos con Hubble. Quizás la que más me ha impresionado es la típica galaxia espiral vista en el infrarrojo con Webb comparada con la de Hubble, que es justamente la imagen opuesta. Así, las zonas que se ven con Hubble no se ven con Webb y viceversa, las zonas que no se veían con Hubble se ven con Webb. Y cuando las comparas es bastante llamativa la diferencia. Con el Webb se ve muy grumoso y así una especie como fantasmagórica de la galaxia, así las zonas oscuras, así que parece un poco como telas de araña y en cambio el Hubble mostraba una imagen mucho más limpia, luminosa. Pues esta quizás es una de las imágenes que más me llamó la atención. También iba a preguntar, y le voy a preguntar a Alberto, porque Alberto en su carrera profesional tiene varios descubrimientos, como por ejemplo en el año 92 descubrimiento en 1990 del microcuásar galáctico y agujero negro más masivo de nuestra galaxia. O sea, llevas ahí un hito, ¿no? Hace tiempo ya de eso. Sí. En el 99 de la explosión cósmica de rayos gamma que marcaba el nacimiento de un nuevo agujero negro en el universo y confirmación de la existencia de emisión colisionada en forma de chorro. En el 2007 una nueva estrella de neutrones. En fin, y en 2020 detección por primera vez de oscilaciones de alta frecuencia, la emisión de rayos gamma de un magnetar sito en la galaxia del escultor. Va a tener que explicar alguno, ¿eh? Bueno, Elige el que quieras. que le tengo más cariño es al primero que has mencionado, que fue haciendo mi tesis doctoral y tuve la fortuna de ver aparentemente la emergencia de una nueva fuente de rayos X y gamma en el cielo que eclipsaba todo el resto del cielo el día 15 de agosto de 92. Ese objeto era tan inusual, al cabo de los meses pudimos confirmar que no era otra cosa que un sistema doble en el cual una estrella
más o menos normal, tipo solar, estaba haciendo, digamos, la materia estaba cayendo de esa estrella en forma de remolino hacia un objeto que no se veía su luz, pero que producía un disco de acrecimiento a su alrededor, donde la materia se calentaba por rozamiento, por fricción, a millones de grados, emitiendo rayos X y rayos gamma suaves. ¿Por qué medio descubriste eso? ¿Qué medios utilizaste? Es para hacer una comparativa a lo que puede pasar ahora, ¿no? Un satélite en órbita, digamos, fuera de la atmósfera, un periodo de 3 días de órbita, con lo cual estaba relativamente alejado de la Tierra y que tenía detectores para poder detectar esos rayos X y rayos gamma que hacen falta estar por encima de la atmósfera, porque la atmósfera, afortunadamente para nosotros, hace de escudo y no nos llegan. Entonces, en esos detectores, en esos ojos electrónicos, que son parecidos a los detectores que tienen los físicos de partículas en los laboratorios, por ejemplo en el CERN, Suiza, pues ahí es como se detectó esa gran emisión de un punto donde no había nada, de la noche a la mañana, pues resultó en ser la fuente más brillante del cielo, rayos X gamma. Cuando con el paso del tiempo, en unos meses, pudimos aprender más de la naturaleza de ese objeto, ya pudimos, aunque no lo vimos, determinar que esa estrella tipo Sol estaba girando alrededor de un objeto que no veíamos y que la masa de ese objeto era del orden de 16, 18 veces la masa de nuestro Sol. Y como no se veía, estaba claramente que eso se trataba de un agujero negro y que por entonces era el mayor de nuestra galaxia, exceptuando el agujero negro supermasivo central que está en el centro de la galaxia. Ajá. Estabas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Sin duda. Sin duda. Ahora cambia la cosa porque, claro, al ser público y accesible simultáneamente por todo el mundo, ¿quién se marca el tanto, no? Bueno, claro, en este caso. Distinto, pero Ha cambiado mucho esto, ¿verdad? Sin duda. Bueno, vamos a hablar de imágenes. Me da igual contestar, María, tú que eres la única que no estás aquí físicamente, sino que estás a través de la línea telefónica. Cuando tengas que interrumpir, interrumpe, lo mismo Francis que David y que Alberto. Vamos a hablar de cuáles son para vosotros las imágenes, porque al fin y al cabo todos son imágenes, más destacables o más importantes que consideráis que ha mostrado a día de hoy. Todavía queda mucho por ver, pero a día de hoy el telescopio James Webb. Yo recuerdo a Francis, hablando contigo, Francis, creo que por el mes de marzo, diciendo, tenemos en septiembre, hablando se entiende la ciencia, y hablaremos de lo que haya hecho el telescopio. Tú dijiste, no creo que para entonces, pero te ha sorprendido, porque sí, para septiembre había toneladas. Entonces, ¿cómo elegir cuál es lo mejor o qué es lo que ha significado más en el mundo de la ciencia para vosotros con el telescopio? Bueno, lo primero que hay que recordar es que estas primeras imágenes, sus artículos científicos se están todavía publicando. De muchas de estas imágenes todavía no se ha sacado todo el jugo científico que se puede sacar. Y también otro punto importante es que las primeras imágenes que se publicaron eran imágenes que estaban calibradas para esas imágenes. Es decir, los software de análisis de esas imágenes estaban preparados para dar imágenes espectaculares, para que el público dijera, ¡oh, guay! Pero esa calibración no es la calibración definitiva de interés científico. La calibración y los software se han preparado desde entonces porque requieren ver cómo funciona el telescopio en vivo y en directo, ver cómo está obteniendo imágenes, y entonces ajustar todos los parámetros de los software, eso ha requerido varios meses. Entonces las primeras imágenes no estaban bien calibradas desde el punto de vista científico, con lo que las conclusiones científicas extraídas de esas primeras imágenes, que algunas conclusiones se publicaron a pocas semanas de aparecer las imágenes, son completamente ficticias en muchos casos. Por ejemplo, las galaxias más lejanas primeras que se han observado son galaxias que hoy en día ya sabemos que probablemente sean fake, que no sean correctas, ¿vale? Porque el análisis de esas imágenes requiere una calibración científica que ha costado una serie de meses. Ya hay software preparado con nuevas calibraciones y, por lo tanto, esas imágenes van a dar mucha información científica a partir de ahora, ¿no? En el próximo año. Y bueno, por destacar alguna imagen, a mí la primera imagen de cielo profundo me gustó mucho, porque la imagen de cielo profundo es mirar, claro, como ha dicho Alberto, lo que ve el James Webb es una región muy pequeña del cielo. ¿Cuánto de pequeña? Pues todos tenemos una imagen más o menos de qué tamaño tiene la Luna. Pues aproximadamente es una región del tamaño 1/20ª parte de la Luna. Si yo quiero ver una región un poquito más grande, tengo que tomar varias imágenes, como cuando en una cámara fotográfica hago una foto panorámica,
y voy cogiendo diferentes imágenes, pues eso también lo puedo hacer con el James Webb. Puedo montar con una especie de mosaico con varias imágenes y tener una región un poquito más grande. Pero claro, con el James Webb no se puede obtener una imagen del tamaño de la Luna, porque requiere muchas pequeñas imágenes. Son 20 al cuadrado, son 400. O sea, se requiere de ese orden, cientos de imágenes para cubrir algo del tamaño de la Luna. Con lo que siempre con el James Webb vemos regiones muy pequeñas. Una imagen de cielo profundo es mirar a una región del cielo que parece completamente negra y ver qué hay ahí. Y claro, ves pues eso, galaxias que normalmente están muy lejanas y que emiten una luz fundamentalmente en el infrarrojo, y por lo tanto un telescopio como James Webb te desvela muchos objetos que otros instrumentos son incapaces de ver, ¿no? Entonces esa primera imagen de cielo profundo, en mi opinión, fue realmente espectacular. Se veía, más era una región del cielo en la que hay una lente gravitacional, es decir, hay un cúmulo de materia, un cúmulo galáctico que actúa como lente, que hace que los objetos que estén detrás de la lente, entre nosotros y esos objetos está la lente, pues la luz de esos objetos se curva como en una lente normal, como una lupa, y genera múltiples imágenes del objeto. Con lo que, y algunas imágenes de objetos no tan lejanos aparecen alargados, deformados, como si fueran una especie de lenteja o de objeto así visto por el lateral. Entonces, ese tipo de fuentes de lentes gravitacionales nos dan muchísima información sobre objetos muy lejanos, porque amplifican la luz de objetos que normalmente no podríamos ver, entonces nos dejan ver objetos aún más lejos de la que es la sensibilidad tipo de lo que es el telescopio. Entonces, por lo tanto, bueno, está clarísimo la importancia que tiene para el mundo científico, ¿no? Para la investigación. Pero hagamos un poco de futuro. ¿Qué creéis que habremos descubierto gracias al telescopio? ¿Qué está pendiente por descubrir y que se sospecha que el telescopio James Webb puede por lo menos empezar a dar pistas? Hombre, yo creo que la principal, lo que va a dar el campanazo, supongo que será el tema de los exoplanetas. El poder tener, ya hay algunos espectros de algunos exoplanetas, y yo creo, claro, ahora mismo las imágenes que se han publicado pues son muy bonitas, pero el público en general las ve los colores, es falso color, hay que recordar que esas imágenes no se ven así, son un falso color, como me dijo Alberto, que me corrigió muy bien allí el día de la charla. Y claro, yo creo que cuando empecemos a ver planetas, verlos no, tener los datos y certificar de que en ese planeta tenemos agua, hay metano, hay, en fin, nitrógeno, hay hidrógeno, y que lo sepamos con datos que sean, yo creo que eso va a ser más importante todavía que esas imágenes bonitas que estamos viendo. Sí, digamos que ahora mismo está la parte, digamos, decorativa del telescopio, ¿no? Entonces, y que se hace para que la gente pues vea lo que hace el telescopio. La astrobiología yo creo que es una puerta que todavía James Webb no ha terminado de abrir, y claro, ahora mismo estamos en el boom de las imágenes, de lo bonito, ¿no? De todo, pero eso viene ahora. Entonces, para ti, en concreto, lo que más feliz te hace es que se pueda llegar precisamente a tener más información de los exoplanetas. Es que hay más planetas que estrellas. Entonces, claro, por cada estrella mínimo hay un planeta. Entonces, y seguramente habrá más. Entonces vamos a tener una paleta de planetas diferentes. Veremos sistemas solares completamente distintos al nuestro, con dinámicas distintas, con composiciones parecidas o no. Y ahí los científicos van a tener datos para décadas. María, ¿y tú cuál es tu esperanza en el telescopio a largo plazo? Bueno, yo he visto alguna imagen, por ejemplo, de un sistema binario Wolf-Rayet, de tipo Wolf-Rayet, donde se han visto ondas expansivas de la estrella Wolf-Rayet, que son estrellas muy activas que envían vientos muy importantes, digamos, muy poderosos al espacio, y se ha visto con el Webb las ondas expansivas con un detalle sin precedentes. Vamos, hay que ver esa imagen porque yo me quedé verdaderamente, es como si la tuviéramos aquí al lado. Y creo que en mi campo lo más cercano, que serían a los agujeros negros supermasivos, algo que podría ver este telescopio muy interesante son las estructuras de polvo alrededor de lo que es el toro. Se llama toro alrededor los discos de acreción en torno a agujeros negros supermasivos. Esto quizás se podría llegar a ver, pero claro, no hemos visto todavía, que yo sepa, ninguna imagen de eso, y seguramente algunos científicos estarán con los datos en propiedad, y hasta que no lo encuentren conveniente, pues no lo publicarán. Así que eso creo que puede hacer bastante. Francis, en tu turno. Sí, bueno, yo comentar un poquito, con perdón a lo que ha dicho David,
En principio, en exoplanetas, el James Webb no es un telescopio para ver exoplanetas, ¿vale? El James Webb tiene utilidad... Hombre, no le quite su ilusión, por Dios. Nos permite ver la composición atmosférica de los exoplanetas que transitan por una estrella. Sí. Tienen que ser exoplanetas que estén muy cerca de la estrella para que lo veamos pasar por el disco. Y entonces, viendo la luz de la estrella y viendo la luz de la estrella cuando pasa el planeta por delante, pues esa luz queda alterada por la presencia de la atmósfera del planeta. Eso nos va a permitir ver, sobre todo, planetas gigantes que estén muy próximos a la estrella, o en estrellas muy pequeñas, en las enanas marrones, las enanas rojas, ver planetas que pueden ser incluso del tamaño de la Tierra, Sí. pero ya son un tipo de estrella muy diferente al Sol, ¿no? Entonces, ver esas atmósferas planetarias sí va a ser muy interesante, pero en principio hay otros telescopios específicos de física exoplanetaria. TESS, por ejemplo, de la NASA, ¿no? El TSS. Y en cuanto a lo que ha comentado María, ya se sabe que ha habido observaciones del centro de nuestra galaxia, del agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que tenemos en el centro de nuestra galaxia. Lo que pasa es que son, como ha comentado María, imágenes que están ahora mismo en propiedad de los científicos que la están estudiando. Entonces no sabemos realmente qué estarán encontrando en esas regiones, pero probablemente estén observando, o se haya observado ya algún tipo de nube de polvo alrededor de Sagitario A estrella, que probablemente se publique el año que viene, quizás mediados, finales del año que viene. A mí lo que me parece más interesante del James Webb es la exploración de las primeras galaxias y las primeras estrellas. James Webb ya ha observado la estrella más lejana que ya observó el Hubble, la ha vuelto a observar el James Webb y nos ha dado información adicional a la que ya teníamos, confirmando sobre todo el resultado del Hubble, pero también va a observar muchas de las galaxias más lejanas previamente observadas y nuevas galaxias más lejanas, ¿no? Entonces, saber cuándo se formaron las primeras galaxias es muy importante, porque en rigor no hemos observado todavía las primeras galaxias. Las primeras galaxias pudieron formarse cuando el universo tenía unos 100 millones de años, unos 200 millones de años, unos 300 millones de años. Tenemos ahí un rango en el que todavía no tenemos claro. Las galaxias más lejanas que hemos observado se formaron la estamos viendo como eran hace 400 millones de años más o menos. El James Webb nos va a ofrecer información de galaxias más allá, quizás hasta 200 millones de años. Entonces, esas galaxias van a ser galaxias muy diferentes a las galaxias actuales. Son como la diferencia entre un bebé, un adulto y un anciano. Podemos ver galaxias cuando son galaxias bebé. Y eso nos va a dar una información muy rica sobre la dinámica, sobre el mecanismo de formación de las galaxias. Hay todavía muchas cosas sobre la formación de galaxias que todavía ignoramos, y yo creo que el James Webb, su gran aporte a la ciencia dentro de 20 años, lo recordaremos como que fue el desvelarnos esas primeras galaxias, las galaxias bebé en nuestro universo. Alberto, te toca el turno, aunque teniendo en cuenta tu trayectoria profesional te puede interesar cualquier cosa que haga el telescopio, ¿no? Porque sí, tanto lo que ha comentado David de los planetas extrasolares como lo que ha comentado Francis o María, desde luego estoy de acuerdo con ellos. Ahí vamos a tener unos resultados impresionantes, y en concreto lo que ha comentado Francis de desvelar las galaxias digamos más jóvenes, recién nacidas, por decirlo de alguna manera, los ladrillos, como se dice, que contribuyen a formar otras galaxias fusionándose. Ahí es donde también yo espero que las primeras estrellas, la primera generación de estrellas, lo que se llama la población 3, de la que se sabe que tiene que existir esa estrella, porque lógicamente alguna vez se formaron la primera generación de estrellas de hidrógeno puro. Esas estrellas de población 3 podremos identificarlas gracias a que, al ser tan masivas, estamos hablando de estrellas originariamente con masa de hasta 100 veces la masa del Sol, vivieron en un periodo muy corto, de pocos millones de años, y muchas de ellas pudieron haber tenido sus días colapsando y formando agujeros negros. Y esos agujeros negros, la asignatura de esa formación de agujero negro, el llanto del agujero negro recién nacido, es un estallido de rayos gamma, que cuando a veces son raros de ver, pero a veces hemos visto que ocurren estallidos de rayos gamma que deben estar muy lejos, que no se ven en el óptico cuando apuntamos hacia ellos, y alguna vez hemos identificado, gracias a las observaciones infrarrojas desde Tierra, que se han producido cuando el universo tenía solamente unos 400, 500 millones de años. Está claro que vamos a poder observar esos estallidos de rayos gamma, esos llantos de agujero negro recién nacido, procedentes de esa primera generación de estrellas. Y eso a lo mejor puede ocurrir una vez al año. Esos detectores de rayos gamma orbitando la Tierra los recojan. Y ahí es donde el telescopio Webb nos va a poder ayudar a verlos, cosa que ahora con el Hubble no podemos, precisamente porque el Webb llega mucho más lejos.
¿Y crees que el James Webb de verdad va a poder ver estrellas de población 3? Hay ciertas dudas, ¿no?, entre algunos astrofísicos de que sea capaz. Pero se espera que la población de GRBs pueda detectarse hasta corrimientos de rojo, digamos, de orden de 14, 15. Ahora mismo el límite es 9. Ok. O así. Entonces, hay esperanza. Yo por lo menos sí lo tengo. Exactamente, con el gamma ray burst, ¿no?, con el chorro ese generado en esa formación de agujero negro, sí podremos ver eso, claro, aunque no veamos las estrellas en su estado previo. Claro. Voy a haceros una pregunta que está más bien en nombre del público en general, porque salen en los medios generalistas que muchas veces la información que se da está más orientada a ser llamativo para que la gente lo lea que el propio contenido científico o verídico. Bien, no hace mucho leí, la verdad que no la leí en profundidad, simplemente la revisé, que parece ser que gracias al telescopio Webb el Big Bang no existió. Ya estamos. No sé pero es que es importante, porque mira, la mayoría de las personas que no son astrofísicos o físicos o matemáticos, científicos y demás, al final se alimentan de los medios generalistas, como hacemos todo el mundo. Leemos las noticias en un periódico general, no las leemos en un periódico especializado, a menos que seamos economistas, entonces nos buscamos uno de económica, somos... Claro, entonces la masividad de noticias que se dan sobre los temas científicos y tecnológicos hacen que compitan entre voy a hacer que lean mi artículo mejor que el otro. Entonces, para empezar, ponen unos titulares, que lo voy a decir así, ya mienten de primera hora. Lo peor es que luego lees el contenido y en algunos casos siguen con la mentira, en otros se desmienten a lo largo que lo vas leyendo. Pero, ¿qué pasa con el Big Bang? Bueno, la noticia a la que te refieres básicamente es el tema de las primeras galaxias que se supone que observó el James Webb, ¿no? El James Webb observó galaxias con una cosa técnica que se llama desplazamiento al rojo, del orden de 20, por encima de 17. Eso significaba que eran galaxias que surgieron cuando el universo tiene unos 100 millones de años. Pero es que resulta que cuando tú mirabas esas galaxias, tú decías, pero la forma de esas galaxias, vemos básicamente un punto, a veces vemos 2 o 3 píxeles, no vemos mucho, pero la forma que se infería, decía, uy, es que estas galaxias parecen galaxias muy maduras. Si es verdad que son galaxias maduras tan tempranas, obviamente todo lo que sabemos de los inicios del Big Bang, de la formación de las primeras galaxias, etcétera, tiene que estar mal. Ajá. Lo que hemos descubierto más tarde es que probablemente no sean de las primeras galaxias. Son galaxias muy ricas en polvo, tienen mucho polvo, por eso solo se ven en el infrarrojo y se ven como si fueran galaxias lejanas, pero en realidad son galaxias mucho más cercanas, con desplazamientos al Z del orden de 2 en lugar de 20, o incluso de 5 en lugar de 20, que por estar rodeadas de grandes nubes de polvo aparentan esa emisión en el infrarrojo, y por eso son galaxias tan maduras. Con lo que esas noticias que surgieron en aquel momento son noticias que debemos olvidar porque no tienen ni pies ni cabeza y están completamente precisamente es una de las labores de Hablando se entiende la ciencia, porque al final el origen de las noticias es la propia Universidad de Málaga y lógicamente esas noticias, lo que se dice aquí es verdad, es decir, certificado por científicos como es el caso, ¿no? Entonces, si están oyendo este podcast de Hablando se entiende la ciencia, pues recuerden que procede precisamente de la Universidad de Málaga y eso hace pues que tenga un sello de veracidad y evidentemente de calidad por el tipo de personas que vienen aquí a contarnos sus experiencias y a explicarnos conceptos que están bastante confusos en los medios generales. Sí, María. Quería añadir una cosa que quizás es más anecdótico que nada, y es el que inventó, el inglés que inventó el término de Big Bang, en realidad era una broma al modelo de Big Bang, que le llamamos de Big Bang, de la gran explosión, porque era como intentando ridiculizar de que el universo comenzó como una gran explosión. Y ese término de Big Bang, a pesar de que ha sido utilizado en la historia hasta de la ciencia, todos los astrofísicos sabemos que no se puede tomar en términos literales lo del Big Bang, porque el universo no, ni aunque fuera cierto que las galaxias se hubieran formado a Redshift 20 o después, ese término de todas formas no es cierto, es una forma de referirse al modelo cosmológico que conocemos, pero que todos sabemos que hubo un astrofísico inglés que le puso ese nombre, y como ese astrofísico inglés era muy importante, no recuerdo Fred Hoyle. Hoyle, sí, pues se quería reírse del que propuso el modelo ese modelo, que era George Gamow. Le quiso ridiculizar diciendo que era el modelo del Big Bang. Así, y fíjate, pues le hizo un buen favor.
Yo, Sí, son famosos. para terminar ya, porque después tenemos otra sección que se llama Uma Divulga Recomienda, y no la debéis de perder. Pero para terminar, nos han dado un gran susto hace poco también los medios cuando decían que el telescopio James Webb había sufrido el impacto, creo que de basura espacial, yo no sé de qué. Un micrometeorito. Vale. Y bueno, y que no se puede reparar, evidentemente, como James Webb, entre otras cosas, porque es que no es fácil llegar, pero como es Hubble, porque no es fácil llegar al James Webb. 1,5 millones de kilómetros. Sí, de kilómetros, eso te digo. sí. Es un ratito, ¿no? El viaje, ¿no? Claro, ¿qué pasa si hay una avería? Ahí, ¿sabéis si hay algún plan B? No hay ningún plan B. Se está planificando la posibilidad. El gran problema del James Webb para tener una vida larga es el helio líquido que se utiliza para enfriar al telescopio. El infrarrojo tiene que estar muy frío. Entonces ese helio se va perdiendo. Entonces se está planificando la idea de que dentro de unos 10 años así haya una misión robotizada que rellene el helio que falte en aquel momento, ¿no? Eso todavía no está aprobado, pero se está pensando en ello. Pero el tema de reparar instrumentos del James Webb es prácticamente imposible con una misión robótica, porque son instrumentos demasiado delicados. Hay un instrumento, por ejemplo, que se llama MRS, de uno de los instrumentos del MIRI, del infrarrojo medio, que tiene un conmutador de banda que cambia entre varias frecuencias y es un conmutador mecánico, electromecánico, y está mostrando mayor fricción de la cuenta, con lo que se piensa que se puede romper. Bueno, pues ahora mismo ese instrumento no se puede usar. Ahora mismo se ha decidido no usarlo durante este año, ver exactamente qué vamos a hacer y ya se verá si se fija en una posición para que no se mueva y se usa ese instrumento solo en esas bandas concretas o si se prueba a hacer cualquier otra alternativa. Pero claro, reparar eso es prácticamente imposible salvo que vaya un astronauta allí. Y ir allí un astronauta en los próximos 50 años es prácticamente imposible. Sí. Yo quería hacer un matiz. Sí. La NASA normalmente cuando manda una misión de este tipo suele hacer sistemas redundantes, suele haber sistemas en espejo. En este caso el coste fue tan elevado que han tenido que suprimir mucho de esos montajes en paralelo. Entonces eso tiene un problema. Y es que si tenemos algo que falla no hay un sistema que pueda hacer suplir ese funcionamiento. Porque es que claro, el presupuesto fue tan elevado que hacer todo doble sería disparatado. Sí, de locura. Entonces, costó 10.000 millones de dólares. Exactamente. Madre. Entonces, claro, el impacto, como ha dicho Francia, lo ha dicho muy bien, el impacto del micrometeorito que ha dado un espejito apenas ha afectado a la resolución de este telescopio ¿Y la esperanza de vida del telescopio James Webb se ha calculado? Unos 10 años aproximadamente. Bueno, fijaros con el Hubble. Son las expectativas que tiene la NASA. Luego durará más tiempo. Sí. Ver a la sonda Voyager, que está todavía por ahí, la pobre, que ya no sé. Bueno, pero el Hubble es que como estaba en órbita cercana se podía reparar y con el transbordador espacial hubo astronautas que cogieron el Hubble. Pero parece que normalmente se calcula una esperanza de vida tirando al pesimismo, porque casi todos los, por ejemplo, los rovers que están en Marte, todos están durando mucho más tiempo del esperado, incluso pasando situaciones bastante complejas, ¿no? De llenarse de polvo. Pero claro, la Voyager, como tú has dicho, te llevaba una célula de radiación y radiológica y tienen no sé cuántos años le quedan todavía de vida. Sí, una otra cosa es que llegue la señal. Pero en el caso, como ha dicho Francis, de este telescopio, si se le acaba el helio que refrigera, ya pierde su vida útil. El helio. Bueno, pues hemos llegado al final de esta primera parte del programa. A continuación vamos a hablar en Uma Divulga Recomienda. No se lo pierdan porque creo que les va a interesar y sobre todo a la gente más joven, aquellos que tengan niños y estén, ellos lo siéntenlo porque igual les sirve de orientación para un futuro y que puedan tener un buen trabajo y ya verán qué fácil va a resultar. Y aprovecho un momento para recordarles que tanto los podcasts de Hablando se entiende la ciencia como los demás podcasts que produce Uma Divulga lo pueden encontrar tanto en la web de Uma Divulga, que es www.umadivulga.uma.es, así como en las plataformas principales de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Daros las gracias, María, a ti en primer lugar, que es la que está más lejos, a ver si tenemos ocasión de que estés aquí alguna vez. Y además hablamos del Big Bang, porque es que ya me he quedado yo. Digo, podríamos hacer un programa nada más que hablando del Big Bang. Muchas gracias. Sí, ha sido todo un placer estar con vosotros y hasta la próxima, cuando queráis. Muchísimas gracias, María. David García, muchas gracias por estar aquí en Hablando se entiende la ciencia. Gracias a vosotros siempre. Lo mismo Francis Villatoro y lo placer. mismo Alberto Castro Tirado. Muchísimas gracias de verdad, porque bueno, con esto intentamos todos poner un granito más de que haya el conocimiento necesario en la sociedad y que bueno, que además que lo puedan entender, que es lo importante. Y es una labor que estáis haciendo muy bien. Así que muchas gracias y nos vemos prontito aquí también en el podcast.
Y ahora vamos a la última parte del programa, que se llama Uma Divulga Recomienda, en la que vamos a hablar de Python. Sí, ese lenguaje de programación que todo el mundo dice, uy, qué fácil es. Pues vamos a hablar con el autor, con uno de los autores de un libro de Python, que no solo nos va a hablar de su libro, sino también nos va a contar las características de ese software, por qué se está haciendo tan popular y por qué gusta tanto. Y lo digo por experiencia propia. Así que vamos allá. Hoy vamos a estrenar el podcast con Ignacio González Prieto, es licenciado en Ingeniería Industrial Superior por la Universidad de Málaga. También realizó el máster de Hidráulica Ambiental en 2013. Es doctor en Ingeniería Electrónica, Automática y las Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Pero está aquí precisamente porque es coautor de un libro que se llama Aprender a programar en Python. Esto no va a ser, vamos a hablar de tu libro, Ignacio, sino que es lo que hemos hablado antes, que se trata no solo de hablar del libro, evidentemente, que he tenido la ocasión de hojearlo digitalmente, porque tengo la copia esa específica para poder hojear, para poder entrevistarte. Y ahora te daré mi opinión de lo que me parece muy interesante dentro del libro, pero lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué habéis editado un libro que se llama Aprender a programar en Python y no en C, en C++ o en PHP? Vale, perfecto. Muchas gracias por darme esta oportunidad y poder contaros qué significa para nosotros aprender a programar en Python y qué significa cambiar tu mentalidad a la hora de programar. Escogimos Python por las ventajas que tiene Python con respecto a otros lenguajes de programación. Programar es algo que a la mayoría de los mortales le da mucho miedo. Programar, estoy comunicándome con una máquina para que haga cosas, y generalmente esa reticencia que tenemos a meternos en ese mundo de la programación, si le ponemos una especie de pasarela que nos ayude a hacerlo de una manera más simple, pues nos vamos a eliminar esa barrera. Y Python en ese sentido es un lenguaje de programación muy sencillo, que permite que cualquier persona que no ha tenido un contacto con la programación de una manera relativamente rápida, y cuando hablo relativamente rápida es en horas, sea capaz de hacer su primer código de programación. Y de hecho, el ejemplo típico es del print. El print. Print Hola Mundo, que se ponen todos los lenguajes, en cualquier lenguaje es mucho más complicado que en Python. Python es print, abres paréntesis, comillas, hola mundo, cierras las comillas, cierras paréntesis, con que no te olvides de abrir y cerrar las comillas y los paréntesis ya funciona. Es un índice para ver lo complejo que un lenguaje de programación es, cuántas líneas necesitas para hacer un print hola mundo. ¿Sí? Y en ese aspecto Python solo necesita una línea. De hecho, es otra característica que tiene Python que también facilita mucho, que normalmente, aunque se puede hacer en una misma línea, escribir varias instrucciones, normalmente el Python se aconseja instrucción por línea. Exacto, es un lenguaje que además es muy ordenado. Cuando aprendemos a programar, el miedo que tenemos es cómo voy a organizar yo esto, y Python en ese sentido es muy claro. Tiene unas reglas que tú tienes que cumplirlas para que tu código funcione, y hace que el código de todo el mundo siga unas mismas directrices. Entonces, hay ciertos códigos que tú ves de otras personas y que ya directamente vas a saber lo que está haciendo por cómo está indentado, un lenguaje indentado. Bueno, ¿te parece que antes de seguir hablando de Python en sí, porque si no vamos a hablar y no nos va a parar nadie? Es apasionante, a mí que me gusta mucho también. Hablamos quiénes son los autores del libro, porque por un lado está Paula García Entrambas-Aguas, de la Universidad de Málaga, Pedro Salas Viedma, de la Universidad de Málaga, Daniel Gutiérrez Reina, Ignacio González Prieto, de la Universidad de Málaga, y Mario Javier Durán Martínez, de la Universidad de Málaga. Mayoría, ¿eh? Sí. Bueno, ¿por qué os juntáis y decidí escribir el libro sobre Python, por ejemplo? ¿Cuál ha sido lo que os ha motivado? Muy bien. Todos los autores somos del mismo grupo de investigación, del grupo de investigación ACETI. Y el profesor Daniel Gutiérrez Reina, de la Universidad de Sevilla, y yo decidimos que queríamos dar un curso de Python porque nos gustaba Python. De hecho, yo soy autodidacta de Python, lo cual es otra de las cosas por las cuales invito a la gente a que aprenda a programar sin miedo, porque yo no me considero más listo que nadie, aprendí de manera autodidacta. Entonces, a raíz de ese curso, dijimos, en realidad tiene que haber un material, o nos dimos cuenta que había poco material en castellano para que la gente aprendiese Python, cuando en realidad era un lenguaje sencillo. Y es verdad que hoy en día todo el mundo está bastante familiarizado con los idiomas, pero bueno, siempre la barrera de programar y encima tengo que aprender en inglés, eso sí. Teníamos más detractores. Claro, yo te iba a preguntar, tú antes decías que, bueno, quien no tiene ni idea de código, si mira el código básico de Python, casi que lo puede entender con que sepa un mínimo de inglés. Poquito, o sea, no le vamos a pedir mucho. Nada, una mijita de inglés. Lee uno un código de Python, que no sea una complicación, lo puede tener, cosa que con otro lenguaje es prácticamente imposible. Sí. Pero tiene que tener la persona en sí, su cerebro de programador,
Eso es... O se puede hacer uno programador, porque eso es como el miedo a las matemáticas. Exacto. ¿No? Hay gente que le tiene miedo a las matemáticas y aunque sea súper inteligente, oye, se le mete en la cabeza de que no voy a aprender porque no lo entiendo y aunque sea 2 más 2, pues se le mete que no y no aprende. Algo parecido pasa con la programación, Sí, ¿verdad? 100% de acuerdo. De hecho, en el libro decimos que ese miedo se quita como en la mayoría de cosas las que aprende. Se aprende a programar programando. Entonces, cuando nosotros le tenemos miedo a algo, generalmente lo que hacemos es no hacerlo. Una solución más trivial es, tengo miedo a esto, lo que hago es no lo hago y así no vivo ese miedo. Pero si no te enfrentas a él, no lo vas a solucionar. Ajá. Pues con las matemáticas nos pasa lo mismo. Si vemos al profesor haciendo algo, a nosotros nos va a parecer lógico o no lógico, pero yo no me estoy enfrentando al problema. Y programar no es más que enfrentarnos a problemas a los cuales nosotros tenemos que buscar soluciones Ajá. mediante nuestro código. Yo que también doy clase de Python, le digo a los alumnos que antes de ver el problema y escribir el código, lo escriban en pseudocódigo. Claro, Es fundamental. decir, un lenguaje que ellos mismos entiendan, propio, ¿no? Y que en el que ellos pues, hagan el proceso, que luego la parte fácil de Python es trasladar eso al código. Es traducirlo a código. Lo primero es solucionar el problema en tu cabeza, que ese es el pseudocódigo. Y la ventaja de Python es que frente a cualquier otro lenguaje, escribir el código en Python va a ser mucho más rápido, mucho más limpio, aunque Python también tiene alguna desventaja, que es la velocidad. Sí. No es un código para utilizar en sistemas optimizados. Pero como una primera solución de código que funcione para evaluar una idea nuestra de pseudocódigo, es súper ventajosa porque tiene una traducción del lenguaje de nuestra mente a lo que luego supone código de programación muy rápida, como tú dices. Bueno, hablemos de tu libro, porque se nos pasa el tiempo. Venga. Vale, el libro se llama Aprendiendo a programar en Python. ¿Dónde Exacto. se puede adquirir? El libro se puede adquirir tanto en Amazon como en la página de la UMA. Es un libro de la editorial de la UMA y lo tenemos tanto en formato físico como en formato PDF. Perfecto. Yo he estado hojeando el libro y me ha gustado mucho, digamos, la forma en la que está estructurado, porque ha hecho algo que tampoco es muy habitual encontrar en el libro, y es hablar de distintos paquetes como el NumPy, el Panda. Todo eso son paquetes especializados, sobre todo para el mundo científico. ¿Estáis pensando en jóvenes estudiantes o en estudiantes mayorcentes? Digo jóvenes porque están estudiando física, matemáticas. En realidad va desde la primera toma de contacto con Python en los temas iniciales que tiene, lo cual es Eso sirve para todo el mundo, sí. que sirve para todo el mundo, y luego es cierto que al final la cabra tira un poco al monte y nosotros que somos investigadores, pues es verdad que introducimos tanto NumPy como Matplotlib, que están pensados para temas que están relacionados con la investigación, pero también con cualquier tipo de operación matemática o representación que queramos hacer. Eso es lo que te decía, que no solamente es un libro, que hay poco sobre Python en español, sino que además está tocando el tema de esos paquetes a librerías, que eso sí que hay poquísimo ya, por no decir que no hay nada, casi ni en inglés. Yo creo que fue uno de los primeros libros en castellano que tocaban esas librerías, seguro. Y a nivel inglés también, de en otra lengua, igual. Sí, sí. Porque en este caso estaba muy relacionado con lo que nosotros, en este caso Daniel, hacía con su investigación. Entonces nos permitió fácilmente llevarlo a... Bueno, pues entonces se nos ha acabado el tiempo, pero tu consejo es que la gente se atreva, que aprenda a programar, que el libro está muy bien estructurado. Lo digo porque, aunque no me lo he leído, porque no es una novela para leértela, sino tú vas a las partes... No es libro de mesita de noche. Exactamente. Bueno, no sé, hay quien se duerme leyendo cosas más... Yo prefiero leer un libro de Python o una novela, por ejemplo. Gente rara. Un grupo muy selecto somos. Gente rara. Bueno, la cuestión que creo que merece la pena, y sobre todo para la gente joven que está pensando en, bueno, pues quiero ser programador. Es código abierto, que eso no lo hemos dicho, es software abierto, que eso es fundamental. Y la comunidad que hay. Y una gran comunidad, una gran oportunidad de trabajo. Y sobre todo el cambio en la mentalidad cuando tu mente empieza a pensar como alguien que programa. Y si lo hace en un software libre, fantástico. Ignacio, muchísimas gracias. A ti, Recordar Javier, que lo pueden comprar en Amazon o lo pueden buscar también en la web de la UMA. En la página de la UMA. Perfecto. Pues, y que está en formato papel. Y en formato PDF. Pues muchísimas gracias. También muchas gracias a tus compañeros colaboradores del libro. Y nada, vamos todos a aprender a Python. Muchísimas gracias a todos por oírnos, por oír Hablando se entiende la ciencia, que como saben es un podcast incluido en la red UMA Divulga Podcast. Y además lo pueden encontrar en la web www.umadivulga.uma.es, así como las plataformas de podcasting más importantes como son iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. La red
Podcast Uma Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.